Bien, entonces, continuando con la clase, como les decía, vamos a entrar ahora un poco más en detalle de lo que son los diferentes escenarios de alteraciones del volumen del líquido extracelular, ya sea en menos, porque se pierde, o porque hay una ganancia. Bien, entonces, habíamos dicho que el líquido extracelular, el volumen del líquido extracelular iba a depender de la cantidad de sodio. Entonces, cuando hay, ¿qué alteraciones antes que nada te pueden generar un poco sodio en el organismo? Por lo general están vinculados a las excretas, a problemas del manejo del sodio a nivel renal. ¿Por qué? Porque si dijimos que el balance depende de las ingestas y las excretas, y las ingestas de sodio raramente generan un déficit de sodio en el organismo, porque el riñón tiene la capacidad de reabsorber casi todo el sodio que se encuentra en el organismo, que es filtrado por el glomérulo. Casi todo se puede reabsorber en el túbulo. Entonces es muy raro que haya deficiencias de sodio por poca ingesta. Entonces, por lo general, cuando hay poco sodio que se asocia con poco volumen del líquido extracelular, puede ser o porque hay una alteración en su regulación, porque hay pérdida de las excretas renales, o porque hay alguna pérdida de volumen por otro mecanismo, como ahora vamos a repasar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas característicos del bajo volumen del líquido extracelular? Son todos los síntomas que nosotros conocemos como síntomas de deshidratación: descenso de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, pulsos rellenos yugulares disminuidos. Eso se refiere a la cantidad de sangre que está en las venas disminuye, entonces no se ve bien el pulso yugular característico. Hay una disminución de la sudoración porque hay una vasoconstricción de los lechos de la piel. Las mucosas también están secas. El pliegue de la piel está hipoelástico porque hay menor cantidad de líquido en el intersticio. Y hay una pérdida de peso. Bien, el síntoma de todos estos síntomas, el más fiel, el más constante, en el que uno puede confiar más, es la pérdida de peso. La mejor manera para saber que una persona tiene menor cantidad de líquido en el extracelular es comparándolo con los pesos anteriores. Bien, causas de disminución del volumen del líquido extracelular, como les decía, pueden ser múltiples, pueden ser pérdidas renales, porque hay una mala regulación de la excreción del sodio, o pueden ser pérdidas gastrointestinales, ya sea por diarrea o por vómitos. Las hemorragias son otro ejemplo de disminución o pérdida del líquido extracelular. Y luego el otro ejemplo que tenemos es la presencia de un tercer espacio. ¿A qué se refiere un tercer espacio? Es cuando hay líquido en un lugar, en una cavidad que no está preparada para recibir líquido o que no se espera que reciba líquido. Por ejemplo, como vemos en la imagen, en la citis, ese edema que se encuentra en el abdomen se denomina citis, y es cuando hay una cantidad importante de líquido en el peritoneo. El peritoneo es una cavidad virtual. Significa que si bien hay una cavidad, en condiciones fisiológicas no se encuentra nada en el medio, no se encuentra nada dentro de esa cavidad. Entonces, cuando hay, por diferentes patologías que no vamos a profundizar en este teórico, hay un aumento de la cantidad de líquido entre las dos hojas del peritoneo, empieza a acumular, y se ve clínicamente como ascitis. Bien, eso es un tercer espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las condiciones clínicas lo que van a hacer, ya sea por cualquiera de los mecanismos, van a disminuir el sodio corporal total, y eso va a desencadenar los mecanismos adaptativos. Los mecanismos adaptativos son responsabilidad de los tres sistemas que habíamos visto hace un rato, que los vimos nombrados en las diapositivas anteriores. El sistema nervioso simpático y la... ¿Cómo es que estos mecanismos adaptativos se ponen en marcha? Porque existen unos receptores que se llaman varoreceptores, que lo que sensan es la presión dentro de los vasos, que cuando hay una disminución del volumen, hay un menor estiramiento de los vasos, entonces hay una menor presión dentro de los vasos, y estos varoreceptores o
o medidores de presión van a censar esa disminución y van a activar estos tres sistemas que vemos aquí. Estos receptores o sensores de volumen se encuentran en varias partes del organismo, en el callado aórtico, en el seno carotidio, a nivel de la arteriola aferente del riñón, a nivel del encéfalo, y a nivel de la vasculatura pulmonar. Bien, ¿cuáles son las funciones de estos mecanismos adaptativos? Se sensa que hay baja presión dentro de los vasos porque hay bajo volumen. Los vasoreceptores envían señales al sistema nervioso central, y el sistema nervioso central entonces va a activar estos sistemas. Uno de los que activa es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático lo que hace es decirle a la médula suprarrenal, a la glándula suprarrenal, perdón, que lo que tiene que hacer es liberar noradrenalina y adrenalina. ¿Qué efectos tiene la noradrenalina y la adrenalina en el organismo? Van a aumentar lo que se denomina como gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco es la cantidad de volumen que eyecta el corazón por minuto. ¿Cómo aumenta el gasto cardíaco la adrenalina o la noradrenalina? Aumenta la contractilidad del corazón, aumenta la velocidad, aumenta la fuerza con la que se contrae el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, la velocidad de latidos por minuto, aumenta la velocidad con que el corazón se relaja. No solo es importante cuán rápido se contraiga, sino cuán rápido se relaje. Bien, y también aumenta la conducción eléctrica dentro del corazón. Todo eso lo que va a llevar es un aumento del gasto cardíaco. Por otro lado, estos mediadores van a generar vasoconstricción arterial. La vasoconstricción arterial lo que hace es que la sangre vaya hacia los órganos nobles. Lo que se busca con la vasoconstricción es redirigir la sangre hacia los órganos nobles, que son el corazón y todas las estructuras del sistema nervioso central. Por último, lo que va a hacer el sistema nervioso simpático es estimular la liberación de una hormona que se produce a nivel renal, que se denomina renina. La renina, ahora vamos a ver un poco más adelante, es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a generar vasoconstricción también arterial, va a generar mayor retención de agua y sodio por parte de los riñones, lo cual es lógico de razonar. Si el organismo está sensando que hay un bajo volumen de líquido extracelular, una de las funciones de los riñones va a ser retener la mayor cantidad de agua y sodio que se pueda. Bien, entonces pasando al sistema renina-angiotensina-aldosterona, acá lo que tenemos es el esquema del glomérulo. Vemos la arteriola aferente, espero que estén viendo el mouse, la arteriola aferente, que si no ven el mouse es la que viene acá abajo. Luego tenemos el ovillo capilar y luego tenemos la arteriola eferente. Hay una caída de la presión, cuando hay un bajo volumen sanguíneo, la arteriola aferente sensa por este aparato que se denomina, este grupo de células especializadas se denomina aparato yuxtaglomerular, sensa la caída de la presión dentro de esta arteriola. Todas las células recubren la arteriola, entonces cuando hay una disminución de la presión acá adentro, es sensado por estas células. Estas células van a producir renina. ¿Bien? La renina lo que va a hacer es catalizar el paso del angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno es producido a nivel hepático. La angiotensina 1 es angiotensina 2 a través de otra enzima, que es la ECA, que es producida a nivel del riñón y de los pulmones. Y la angiotensina 2 es la que va a tener los efectos que yo les estaba comentando. A su vez, la angiotensina 2 va a estimular a la aldosterona, que la aldosterona lo que va a buscar también hacer es reabsorber. Ahí queda conformado el sistema renina-angiotensina. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de la angiotensina 2? Va a ser la retención de agua y sodio por parte del riñón, vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye el filtrado glomerular, porque a uno le sirve disminuir el diámetro de la arteriola aferente, vasoconstrayéndola, y disminuir el filtrado del glomérulo, o sea, la cantidad de sangre que se filtra a nivel glomerular, porque uno lo que quiere hacer es disminuir la cantidad de orina que se forma.
porque el objetivo del organismo es retener la mayor cantidad de agua y sodio posible. Como les decía, también va a generar vasoconstricción sistémica para favorecer el flujo hacia el corazón y hacia el cerebro, y va a aumentar el tono simpático y aumenta la liberación de aldosterona. Entonces, la aldosterona, ¿qué funciones va a tener? La reabsorción de agua y sodio en la nefrona distal. Principalmente, pensé que había algo más en esta diapositiva, la reabsorción de agua y sodio a nivel de la nefrona distal, en el túbulo colector cortical, donde se genera la regulación fina del balance de sodio, donde actúa la aldosterona. Bien, entonces, acá tenemos el mismo esquema. ¿Cuál es el primer paso? Hay una caída del volumen, hay una caída de la presión que se sensa en los vasoreceptores por una caída del volumen del líquido extracelular. Se sensa, se envía al sistema nervioso, se activa el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de ADH. Todos estos sistemas lo que van a hacer es aumentar la reabsorción de agua y sodio. Intentar retener la mayor cantidad de agua y sodio y distribuirlo a favor de los órganos nobles, como ya mencionaba. Bien, por otro lado tenemos el otro escenario. Hay un aumento del volumen del líquido extracelular. Bien, ya vimos cuando hay una disminución, que puede ser por diferentes pérdidas. Ahora estamos viendo el caso de cuando hay un aumento. ¿Cuáles son las causas principales? Tenemos dentro de las causas la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico y el embarazo. ¿Bien? Entonces, todas estas patologías, que no es la idea profundizar mucho en ellas, las vamos a ir viendo en los diferentes seminarios. Tenemos seminario de patología renal, de insuficiencia cardíaca y insuficiencia hepática. Para que ustedes se hagan una idea, estas patologías generan unos cambios a nivel del organismo que lo que van a tender es aumentar la reabsorción de agua y sodio a nivel del riñón. Por ende, va a haber una mayor cantidad de agua y sodio. ¿Cómo se manifiesta esto clínicamente? Como les decía yo hoy al inicio de la clase, por la presencia de edemas. ¿Qué son los edemas? Los edemas es la aparición de líquido, de un mayor volumen de líquido en el tejido intersticial. Esos son los edemas. ¿Y por qué se generan los edemas? Se generan por dos mecanismos principales. Por un aumento de la presión hidrostática a nivel de los vasos sanguíneos y por una disminución de la presión oncótica a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa? Para que el líquido pase desde dentro de los vasos hacia el intersticio, tiene que haber una desregulación entre lo que se llaman las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling están constituidas por la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, la presión hidrostática es la presión con la que viene la sangre impulsada por el corazón. Cuando llega por el extremo arteriolar o el extremo izquierdo, lo que vendría a ser de este dibujo, la fuerza de la presión hidrostática hace que el líquido pase desde dentro de los vasos hacia el intersticio. Luego se va perdiendo esa presión del líquido y las proteínas que se encontraban dentro del vaso se van concentrando, porque el líquido siguió saliendo. O sea, el líquido va saliendo hacia el intersticio, está en condiciones de normalidad. El líquido va saliendo hacia el intersticio, y como las proteínas que quedan en el interior del vaso no se van, se van concentrando, porque disminuye el líquido y se mantiene el número de proteínas. Entonces eso en el extremo venular, o sea, una vez que se recorre el capilar en el extremo venoso, lo que va a generar el aumento de la presión oncótica es como el aumento de la osmolaridad, va a traer el líquido desde el intersticio hacia el vaso nuevamente. Esas son las fuerzas de Starling las que movilizan el líquido de forma fisiológica desde los vasos hacia el intersticio y viceversa. Pero si hay un aumento importante de la presión hidrostática, como puede ser cuando hay un exceso de volumen en el organismo, lo que pasa es que la presión hidrostática se mantiene por más tiempo. Entonces no se concentran las proteínas, sino vuelve el líquido hacia dentro de los vasos. Y otra de las causas que te puede generar los edemas, o sea, la salida del líquido en el intersticio que no vuelve,
es una disminución de la presión oncótica, o sea, una baja producción de las proteínas que son las que te mantienen el líquido dentro de los vasos, principalmente la albúmina. Y ese es el ejemplo de la insuficiencia, perdón, del síndrome nefrótico, que veíamos anteriormente, que es una de las causas de edemas. El síndrome nefrótico lo que pasa es que se pierden estas proteínas, la albúmina. Entonces disminuye la presión oncótica dentro de los vasos y el líquido, cuando pasa hacia el intersticio, no hay una presión oncótica lo suficientemente fuerte como para atraer nuevamente el líquido hacia los vasos, entonces se manifiestan los edemas.